Pues aquí nos encontramos en el mes de terror, octubre, donde en esta ocasión, la primera reseña de terror que realizaré es hacia una saga que supo darle un nuevo aire fresco al subgénero slasher a mediados de los 90 y tal fue así, que logró quedarse como una serie importante en estas casi 3 décadas, gracias en gran parte por la forma en la que se llevaron a cabo, como el humor meta que se utilizó a lo largo de las entregas. Scream, una franquicia que comenzó en 1996, y que aún sigue en actividad, con la espera de una séptima entrega, donde en todas las entregas, los antagonistas que se han presentado tomaron la identidad conocida como Ghostface. Dicha identidad se volvió extremadamente popular a lo largo de los años, siendo bastante reconocible por parte de los fans del slasher, aunque, bueno, en parte del éxito de la máscara de Ghostface años después fue por otros motivos, los cuales mejor lo paso directamente. En este vídeo, voy a hablar de todas las cintas que se han hecho, con siempre el objetivo de tenerlas todas en un solo vídeo, por lo que sí, en este vídeo no voy a hablar de la serie que se lanzó en 2015 ni tampoco de esa tercera temporada de la misma serie en 2019. Así que ya sin más que agregar, vamos a comenzar con este vídeo. Como es de costumbre, iniciamos con la primera entrega, que se tituló simplemente como Scream, la cual fue estrenada en el año 1996, y fue dirigida por el maestro Wes Craven, quien ya para este punto de su carrera ya era un director consolidado en el género de terror con varias obras que fueron destacables, mostrando una vez más su talento en este filme. La trama es realmente muy buena. Hay que decir que si bien no fue la primera cinta slasher en utilizar humor meta, la verdad acá lo manejaron de una manera sutil para que funcione y no quede fuera de lugar. Eso sumado a la forma en la que utilizan de forma satírica todos los clichés que se había sobreexplotado en el slasher, ayudando al filme en ser mucho más disfrutable. Pero no solo estos elementos ayudan, sino que la cinta sabe cómo enganchar ya desde su escena de apertura, para luego a medida que avanza la película, te deja bien en claro quién es la protagonista que tendrá que luchar por su vida, sin darte explicaciones innecesarias, contando lo necesario para entender del porqué. Así como otros personajes te dejan bien en claro cómo son. Todo esto se recompensa a la buena estructuración que posee la cinta, teniendo un buen ritmo en general sin llegar a ser pesado, con sus ideas interesantes que funcionan, lo cual hace que el guión sea muy bueno, demostrando lo comprometido que estaba el señor Kevin Williamson, aportando su estilo para brillar este aspecto. Los personajes, diría que en general está bien, puede ser que en concepción no sean tanto la gran cosa, pero en sí están bien utilizados, tales como Dewey Ridley, o el fanático de las películas de terror Randy Meeks con sus momentos tremendos. También merece una mención la protagonista Sidney Prescott, la cual en esta primera entrega realmente es un buen personaje, tiene una personalidad que te hace caer bien por cómo se va desarrollando, sobre todo esa última mitad es su pick sin dudas, mostrándose más decidida sin ponerse chillona o molesta, algo que me agrada bastante, dejando ciertamente ver su evolución en la cinta, que aplicó de manera perfecta, siendo una gran chica final, con una buena interpretación por parte de la actriz Neve Campbell. Ahora, si nos dirigimos a los dos antagonistas, porque sí, una de las características que siempre ha tenido la saga en casi todas las entregas, es el hecho de que no hay un solo asesino, sino dos, siendo en este caso Stu Macher y Billy Loomis, quienes son buenos personajes, puesto que tienen mucha personalidad de loquitos, siendo ciertamente despreciables, y sus revelaciones cumplen, en especial con Billy Loomis, quien al principio se presenta como el novio de Sidney, donde a pesar de tener a veces sus problemas, se mantiene como alguien tranquilo, solo para que al final se revele que era uno de los asesinos junto con Stu, una idea bien ejecutada y funciona. Vale destacar que el diseño que toman con la identidad llamada Ghostface, es sin dudas muy bueno, dando una vibra de misterio a través de aquella máscara blanca, encaja con el personaje, y tiene sentido que los asesinos usen esta identidad, sabiendo que son más que humanos comunes, y es curioso saber que, aparentemente, por poco la máscara se quedará afuera a las quejas que había lanzado Bob Weinstein, considerándola mala, pero por suerte los productores no accedieron a esta petición,
Y cuando finalizaron la primera secuencia del filme, Bob finalmente se mostró de acuerdo, y después se detuvo luego de eso. El estilo visual también es otro aspecto que llega a tener lo suyo, si bien puede llegar a sentirse como una peli muy de mediados de los 90, justamente diría que en parte lo favorece bastante, con un gran ambiente, acompañado por tonos sobresalientes, tanto en día como de noche, sin verse monótono o flojo. Más tomando en cuenta que la dirección de Wes Craven le da más plus, demostrando de lo que era capaz el bueno de Wes, siempre dando una gran dirección a la hora de dirigir escenas con un gran uso de la cámara que ayuda a ciertas situaciones que ocurren en la cinta. Las muertes, pienso que es el punto más flojo. Sinceramente los asesinatos no son muy destacables, en casi todas tratarse en apuñaladas y nada más. Entiendo que con el contexto de la cinta y que los Ghostface son simples humanos corrientes no se vean tan mal, pero aún así no me termina de convencerme. La banda sonora, personalmente me gusta mucho, ya que en su mayoría las composiciones que presentan encajan perfectamente, ayudando al ambiente de la película, y no lo digo solo por el tema principal, el cual es fenomenal, sino también otros temas que presentan no se quedan atrás, complementado muy bien con las escenas. Así que en mi conclusión, Scream 1 es una gran película, la cual supo cómo destacarse a su manera. Desde una historia efectiva que funciona, acompañado por un humor meta, que cada de destacar que dicho uso es bastante bueno, con un toque que tiene sus momentos, ayudando a que el ritmo del filme sea más dinámico y disfrutable sin ponerse tedioso o cansino. Personajes que por más que en concepción no sea tanto la gran cosa, tienen su personalidad que los hace resaltar, como Dewey, Randy, Sidney o los propios villanos, quienes estos últimos saben cómo hacerse odiar, un aspecto visual que si bien puede sentirse como algo de mediados de los 90, no llega a ser una problemática tan notoria como otras cintas de esos años, puesto que logra darle su toque tanto en escenas de día como de noche, y considerando la buena dirección de Wes Craven, pues la verdad se complementa muy bien, y la banda sonora tiene lo suyo que ayudan al ambiente. Por supuesto, no todo es perfecto, ya que la cinta llega a tener sus defectos, por ejemplo el hecho de que las muertes no son muy creativas que digamos, a tratarse casi todas en apuñaladas, y puede ser cierto que hay momentos que hoy en día ya no se vean tan geniales como antes, o un poco malo, pero de cualquier modo no se puede dejar de lado lo bien que se desempeñó dicho filme, con todos sus aciertos, que la vuelven en una película que supo destacarse en un momento donde el slasher no pasaba precisamente por un buen momento, siendo además muy entretenida y disfrutable a su manera. La primera entrega fue un auténtico boom total, ya que logró tener mucho éxito en taquilla, consiguiendo $173 millones, unas cifras enormes para una película de su tipo, siendo durante casi 22 años el filme slasher más taquillero de la historia, algo que sin dudas es de reconocer. En crítica ocurrió lo mismo, ya que logró tener una muy buena acogida tanto de la crítica como por el público en general, obteniendo un gran recibimiento, siendo considerada hasta la fecha como un clásico del slasher. Literalmente, este filme pudo hacer que la gente volviera a engancharse con el subgénero slasher, que precisamente en ese entonces estaban en decadencia, a raíz de que la fórmula se había desgastado demasiado, ni siquiera las sagas referentes como Viernes 13, Pesadilla de la calle Elm, Halloween, o La masacre de Texas, no lograban tener grandes éxitos con sus últimas respectivas películas lanzadas en la misma década. Básicamente todo el entusiasmo que el público tenían con estas películas durante los años 80 se estaba desvaneciendo durante la década del 90, y no fue hasta que salió Scream a finales de 1996, donde el slasher logró cobrar una nueva vida, algo de lo que se debe apreciar. Evidentemente, todo esto hizo que los productores no dudaran en querer planificar una secuela, algo que al parecer Kevin Williamson ya tenía planeado. De hecho, el comienzo de la preproducción del filme comenzó poco tiempo después del estreno de la original, con Wes Craven decidido en mantenerse en el barco, junto con varios miembros del elenco original para esta entrega. Por lo tanto, y a pesar de que se filtró en internet el guión, pero que sin embargo aparentemente no era más que un borrador, más no uno oficial, no hubo demasiadas complicaciones al momento de iniciar el rodaje, así que solamente un año después,
lanzaron la segunda entrega titulada Scream 2, la cual fue estrenada en 1997, y la silla del director siguió el querido Craven. La trama, pienso que es decente, quiero decir, maneja bien la manera en la que se burlan las secuelas del cine, que realmente tiene su gracia, manteniendo de buena manera el humor meta, además de que a veces logra cierta tensión con un suspenso muy sólido que llega a funcionar, así como permite seguir desarrollando sólidamente a personajes que ya conocíamos, que permite que el guión avanza en general bien, y además tiene sus buenos momentos. Pero tengo un problema, y es que, por alguna razón, su estructura se siente muy similar a la anterior. Obviamente hay partes que son diferentes, pero no justifica el hecho de que se sienta algo repetitivo, especialmente desde la segunda mitad en adelante, que si bien la cinta no es que necesariamente decae demasiado, si se deja ver más ese aspecto. También considero que el desenlace no es del todo bueno, en el sentido de que se alarga de más, y no es demasiado memorable. Básicamente es una historia decente que tiene sus momentos, pero otros no tanto. Los personajes, es una mezcla inconsistente a decir verdad, ya que solo podría destacar a los ya conocidos, quienes todavía conservan sus personalidades sin ser frandelizados, como Gail Weathers, Dewey, Sidney, o hasta el propio Randy, quien sigue con sus buenos momentos tal como en la primera con su actitud, lo que provoca que su muerte se siente mal para más de uno, te da lástima que se muriera, y deja deseando que hubiera seguido vivo. Pero aparte de ellos, el resto no son rescatables, no tienen algún momento importante, y además de llegar a sentirse planos. Ahora con los Ghostface, pues puedo decir que Mickey Altieri es en líneas generales un buen villano. Es alguien astuto en algunas ocasiones, ya sea matando a sus víctimas o tratar de no dejar sospechas de que él es uno de los asesinos. Algo que me gusta bastante, y aunque no esté a la misma altura que Stu o Billy, es un Ghostface que se deja apreciar. Sin embargo, con lo que respecta a Debbie Salt, la madre de Billy Loomis, sinceramente no me convenció demasiado, debido a que sus motivaciones, si bien capaz se podrían entender, no tienen mucho sentido, al punto de que tampoco no termina por ser algo relevante, pareciendo más como una chica quejosa sin un manejo interesante en toda la cinta, sobre todo en su final, donde se vuelve insoportable, con mucha habladuría que poco o nada importa. El estilo visual, no hay mucho de qué contar, puesto que no hace un cambio muy notorio con lo visto en la anterior, no es precisamente terrible, de hecho en ocasiones es bueno, pero tampoco no es nada de otro mundo. Aunque confieso que la dirección de Wes sigue muy presente, lo cual ayuda a este apartado en cuestión, siguiendo manejando bien el uso de la cámara, más que nada en las escenas de asesinatos. Que justamente, yendo a ese aspecto, considero que las muertes son muy pasables, no presentan una calidad muy fuerte, con un par que resultan ser débiles, pero tiene un poco sus destellos, principalmente con la primera muerte de la cinta, la de Phil Stevens, que es una bastante curiosa, la cual estuvo bien llevada a cabo. La banda sonora, es un punto muy flojo, ya que si bien no es que sean terribles en su totalidad, pero tienen dos grandes problemas, que son de que no consigue ayudar con el ambiente de la cinta, ni siquiera en los momentos de tensión ayuda, y lo otro es que directamente no sobresale jamás, quedando tan opacada que es como que uno no le puede recordarla mucho. Literalmente podríamos decir que la música es intrascendente. Así que en mi conclusión, Scream 2 es una película muy decente tirando a veces a buena, contando tanto puntos buenos y malos. Entre lo positivo, sería que contiene un guión decente que si bien no es perfecto, debemos decir que tiene sus buenos momentos, más que nada por la manera en la que se burlan de forma satírica las secuelas del cine, manteniendo un gran humor meta sin ponerse aún monótono como se vería después, así como en ocasiones el suspenso no está nada mal, haciendo que el filme no sea aburrido. Los personajes principales y que ya conocíamos siguen sus personalidades que sin dudas dan peso a la trama, así como el Ghostface de Mickey se destaca bastante. La dirección sigue intacta, se deja ver con aprecio el sello de Wes Craven aquí, dirigiendo muy bien las escenas en general, y se podría decir que alguna que otra muerte son muy pasables. Mientras el lado negativo, sería que los nuevos personajes que se presentan no terminan de destacar demasiado, es como que no tienen un desarrollo tan formidable.
incluyendo así a la otra Ghostface, Debbie Salt. El aspecto visual a no cambiar casi nada. No es para nada de otro mundo. Una banda sonora muy floja que no destaca para nada. Y el clímax que presentan, aparte de no ser muy bueno, se extendió varios minutos de más. En general es una secuela que, aunque no esté a la altura de la original, de todos modos sus aspectos positivos diría que se deja apreciar. Continuado bien el lore de Scream, y a pesar de ser más larga, no se llega a ponerse pesada en su transcurso, siendo entretenida, cumpliendo como una buena adicción a la saga, y es sin dudas mejor de lo que veremos después. La segunda entrega siguió siendo un gran éxito en taquilla, recaudando $172 millones. Nada mal a decir verdad, estando bastante cerca de lo que había logrado su antecesora, mientras que en crítica recibió en general un buen recibimiento, no al mismo nivel, pero tampoco llegaban a ser malas críticas en sí tanto de la audiencia como de los fans. Esto hizo una vez más motivar a los productores en querer planificar una tercera entrega, tomándose tanto Wes y su equipo esta vez un poco más de tiempo en la elaboración del guión, más o menos a inicios de 1999, con la intención de estrenarla a finales del mismo año, como era de costumbre con la serie. Sin embargo, el proyecto quedó medio truncado por un factor de la vida real. Así es. La masacre de Columbine, cuando dos jóvenes armaron un caos al comenzar un tiroteo en dicha escuela, dejando a varios fallecidos y otros lesionados. Esto alteró varios planes que se tenía planeado para la película, tales como la localidad, que pasó a estar en Wilkesboro, Hollywood, el regreso de Stu Macher, quien habría sobrevivido a los hechos ocurridos en la primera, donde tendría el rol de liberar a los asesinos de la escuela secundaria de la cárcel, pero que lamentablemente no sucedió por los sucesos vistos en Columbine. También la violencia se redujo considerablemente, donde incluso hasta en un momento quería que no hubiera ningún solo litro de sangre en toda la película, por lo tanto se enfocaron más en lo satírico, y a raíz de todos estos cambios, se retrasaría el estreno de la cinta, que en lugar de lanzarla en diciembre de 1999, optaron por lanzarla 2 meses después. De todos modos, los realizadores no decidieron dejar de lado el proyecto, así que con todo listo, se pondrían manos a la obra, y 2 años después, lanzaron la tercera entrega titulada Scream 3, la cual fue estrenada en febrero del año 2000, y el director siguió al cargo Wes Craven, aunque para esta ocasión, Kevin Williamson no estaría involucrado en la realización del guión al estar ocupado con otros proyectos. La historia, creo que sería ideal decir que aún con sus momentos, es un desastre. La idea de ambientarla en Hollywood, por más que se sonaba bien en el papel, en la práctica no funciona, sintiéndose algo artificial que solo fue hecho porque sí y ya. Ni siquiera el humor satírico que utilizan logra ayudar demasiado, que a diferencia de las anteriores, es usada de una manera tan mal que directamente algunas escenas no dan tanta gracia como se supone que deberían dar. Encima todo esto se acompaña con un ritmo muy lento y pesado. Literalmente los primeros 40 minutos son bastante tediosos, que casi se sienten que durará más. Luego de la escena de la explosión, la película pareciera que intentara levantarse y más o menos lo logra, pero lamentablemente todo se va abajo con el tercer acto, que es insulso y estúpido, con un clímax tan decepcionante que hunde todavía más de lo que por sí estaba la cinta. En general, es una trama pésima, muy poco trabajada, y se nota que varias cosas fueron puestas a última hora, con un desarrollo mediocre. Los personajes es un aspecto muy flojo, los nuevos que introducen no son absolutamente nada destacables, pasan sin pena ni gloria, los ya conocidos como Gail Weathers o Dewey, aunque no pierden del todo su toque, y puede que no quedan como secundarios del montón acá. Sus participaciones no son tan buenas con el guión chafa. Pero algo de lo que no se puede dejar pasar, fue el manejo de Sidney Prescott, que fue a partir de aquí que el personaje empezó a perder el brillo que tenía antes, y ojo, no estoy culpando a la actriz Neve Campbell, sino más bien al trato que le dieron, ya que en este filme, no tiene mucha participación, y lo peor es que no hace casi nada durante toda la película, hasta el final, que debido a la manera en la que fue usada, se siente como un relleno.
ya que va cuando lo llaman pidiendo que venga a detener al nuevo asesino, y ella va rápidamente. ¡Qué lamentable! Mientras tanto, con el nuevo Ghostface, Roman Bridger, quien curiosamente, es el único que está individualmente y no está acompañado por otro antagonista como las cintas pasadas o posteriores. Y la verdad, la idea de que haya un solo Ghostface habría sido muy interesante, de no ser que Roman Bridger resulta ser un tremendo llorón a lo largo de la cinta. Sus motivaciones, aparte de ser estúpidas, es algo que ya vimos cientos de veces en la saga, lo cual hace que no parezca muy amenazante, a pesar de lo que presente algunas escenas. Eso sin contar un factor importante, y es que su revelación de que era Ghostface es muy predecible. Es como que uno ya se viene dando una idea de quién será el nuevo asesino, algo muy decepcionante por si me lo preguntan. El aspecto visual, diría que es una de las pocas cosas que zafan. O sea, digo que aunque por momentos se siente algo similar a la anterior, pero lo veo mejor hecho. Quizás ese tono de entre finales de los 90 e inicios de los 2000 lo favorece, dándonos unos tonos bien hechos, especialmente en las escenas de noche, que están bastante logradas. Y al igual que las anteriores, Craven no defrauda aún con su dirección, manteniéndola de buen nivel, con un gran uso de la cámara, dirigiendo muy bien varias escenas. Las muertes, bueno, si antes decía que los asesinatos no me parecían la gran cosa, o hasta simples, pues acá es mucho peor. La verdad es que ninguna muerte en particular llega a hacer por lo menos aceptable, son genéricas, e incluso se sienten muy suaves, sobre todo por el hecho de que la sangre se redujo considerablemente. Claro, se llega a ver, pero es tan escasa, que sinceramente no ayuda en nada. La banda sonora, llega a tener lo suyo, vuelvan a usar alguna que otra canción que ya se había utilizado antes, que todavía no están nada mal, y pese a que en ocasiones no poseen mucha importancia, dentro de todo no es un mal aspecto, son canciones buenas, y hasta de manera irónica me atrevo a decir que en este sentido es una mejora con respecto a la Scream 2, lo cual, considerando el estándar de la cinta, algo es algo. Así que en mi conclusión, Scream 3 es una película muy mala que flaquea muchísimo en casi todos sus aspectos, yendo desde una historia pésima y muy mal aprovechada, con elementos que se sienten que fueron puestos a última hora, un humor meta que convence demasiado, siendo algo ya cansino, un ritmo mediocre, con unos primeros 40 minutos tediosos, para acabar con un desenlace lamentable, personajes malos sin ningún tipo de personalidad alguna, un manejo decepcionante de los ya conocidos, un Ghostface que termina siendo un llorón insoportable, y unas muertes muy chafas que se sienten muy suaves. Obviamente, no todo es un fiasco, pues de lo poco que se puede rescatar, sería que ese estilo visual de entre finales de los 90 e inicios de los años 2000, combinado con la dirección de Craven, personalmente me agrada bastante, le da un tono resaltable, más que nada en las escenas de noche, y la música que tiene, a pesar de que en ocasiones no posee mucha importancia, las canciones que se escuchan llegan a ser buenas en general. Básicamente, como pudieron notar, esta secuela dio un bajón impresionante en cuanto a calidad, con muchos conceptos mal aprovechados, y sinceramente, se nota mucho que luego lo ocurrido de Columbine, tuvieron que hacerles tantos cambios, que realmente no pareciera que la película estuvo muy bien planeada durante este periodo de tiempo, por lo tanto, posiblemente se quede como la peor entrega de toda la saga hasta la fecha. La tercera entrega se mantuvo bastante bien en taquilla, consiguiendo en total $161 millones, claro, algo ligeramente inferior a las anteriores, pero tampoco eran malas cifras en lo absoluto, a pesar de que en la crítica no fue muy bien recibida, siendo considerada como una secuela inferior, y en general los fans lo han visto desde entonces como la peor de todas. Más allá de aquello, los ejecutivos no decidieron planificar rápidamente otra secuela al instante, ya que, al parecer, no se tenía planeado hacer Scream una saga como tal, sino como una trilogía. Por lo tanto, durante varios años el queridito Ghostface en stand-by. No obstante, cuando se acercaba a los últimos años de la década del 2000, más concretamente, en julio del 2008,
La compañía Weinstein Company anunció oficialmente una cuarta entrega, aunque no dieron más detalles en el momento del anuncio. Eso con el paso de los meses se fue revelando para mantener actualizado el estado del proyecto en cuestión, incluyendo además el regreso de las estrellas de la serie y del propio Wes, que tenía previsto lanzarla en octubre del 2010. Desafortunadamente, debido a retrasos que sufrió la escritura del guión, más con algunos conflictos que habían sucedido en ese tiempo, hicieron que se cambiara la fecha de estreno, que en lugar de ser en octubre del 2010, sería unos 6 meses después. De cualquier manera, no fue un impedimento de continuar con el transcurso de este proyecto, por lo que se pusieron manos a la obra con este regreso, así que 11 años después, lanzaron la cuarta entrega titulada Scream 4, la cual fue estrenada en el año 2011, y el mando del director se lo siguió quedando el querido Wes Craven, que como curiosidad, esta al final terminaría siendo la última película que llegó a dirigir en toda su carrera, siendo así su despedida en el cine. La historia, sinceramente, analizándolo bien, no es muy buena. Sí, no puedo negar que efectivamente tiene sus momentos interesantes o situaciones que te mantiene enganchado, y de hecho pienso que el final, aunque algo tonto a mi gusto, estuvo muy decente. Entonces, ¿cuál es el problema que hace que la historia no me parezca la gran cosa? Simple, lo cansina que se vuelve, sobre todo con el humor meta, que debido a que repite más de lo mismo que ya vimos en la saga, que para rematar la mayoría de veces no convence, pues no hace ningún bien en particular. También falla mucho en desarrollar bien a los personajes, ya que resultan ser tan planos y tan poco llamativos, que literalmente terminas perdiendo interés de lo que le sucede a la mayoría. A su vez las ideas que presentan en el filme tampoco son buenas, se sienten forzadas y estúpidas. En general es un guión muy irregular, no llega a ser en su totalidad mediocre, pero definitivamente está lejos de ser buena. Los personajes, es el mismo problema que con la anterior, es decir, los nuevos que introducen son sumamente planos, no destacan para nada, y algunos son unidimensionales. Lo mismo con los ya conocidos, pues aquí a Dwayne lo friendolizaron demasiado, con una personalidad más idiota. A pesar de estar en este punto casado, no tiene la misma gracia que poseía antes. Casi lo mismo se podría decir de Hale, que tampoco nos reluce demasiado, y ni qué decir sobre Sidney, que si en la tercera no sobresalía mucho, pues aquí es aún peor, porque aunque tiene más participación, no justifica el hecho de que su participación es muy pobre, con un manejo pésimo, quitándole el brillo que solía tener ella, siendo tan plana que por esta ocasión no logra dar peso a la trama, no tiene ningún momento rescatable, dejando ver que el personaje le estaba faltando una evolución para no ser la misma de siempre una y otra vez. Ghostface, no se puede hablar mucho, pues no tienen tanta importancia, son bastante tontos los dos asesinos, con motivaciones chafas, ya que Charlie Walker no es más que un loquito que intenta ser rudo, pero no destaca para nada, similar con Roman, mientras que Hill Roberts sigue el mismo camino, aunque con esta última le doy a dar crédito porque al menos en cierto grado sí logró ser un tanto jodedora, una tocadora de huevos para los protagonistas principales, logrando al menos más rescatable que Walker, que directamente no tiene nada que lo pueda redimir. Uno de los puntos más decepcionantes que presenta la película, es su tan poco llamativo estilo visual, pues no se llega a sentir tanto como una cinta de Scream, sino como una peli genérica, algo muy de inicios de los 2010, siendo lamentable, sobre todo con esos tonos tan brillantes que se ven a lo largo del filme, que terminan siendo medio molesto, peor aún cuando en algunas ocasiones se refleja en escenas de noche, lo cual le hace perder mucho brillo este aspecto. De no ser por la dirección de Craven, que todavía no defrauda, con un buen uso de la cámara, dirigiendo muy bien ciertas escenas, quizás hubiera quedado más pobre este punto. Las muertes, bueno, no son muy buenas, son un tanto genéricas y simples, pero, una cosa que sí le puedo resaltar, es que la película sí que se deja ver y apreciar más la sangre, vuelve a sentirse como las dos primeras entregas, y es una mejora con respecto a la anterior, que pecaban demasiado en ser muy suaves. Por lo tanto, aunque no sobresale mucho, las muertes con su toque de sangre es un apartado que logra ser aceptable.
La banda sonora no es para nada destacable. No hay alguna en particular que sea muy buena, porque llega a haber un par canciones que no le van muy bien con el ambiente de la película, aparte de que suele quedar en un segundo o tercer plano, lo cual causa que algunas no sobresalgan mucho que digamos, por lo que no puede comentar mucho más en este aspecto por lo poco relevante que resulta. Así que en mi conclusión, Scream 4 es una película mala con destellos de ser decente, tiene muchos fallos que se puede observar en su transcurso, yendo desde una trama no muy bueno, que no ofrece mucha novedad, terminando siendo muy repetitivo y cansino, al usar un humor metamonótono, personajes planos y sin gracia, unos antagonistas ni fu ni fa, un desarrollo decepcionante de los ya conocidos, en especial de la propia Sydney, que aquí ella ya no tiene la misma empatía como en las anteriores, un aspecto visual muy genérico, que provoca que no se sienta tanto como una cinta de Scream, malos conceptos, y una música olvidable. Mientras de lo que se puede rescatar, serían las muertes, que vale, es verdad que no son muy creativas, pero le doy su pequeño beneficio por traer de vuelta más sangre y no suavizarlas de manera ridícula. La dirección de Wes Craven sigue siendo de apreciar. Hay que reconocer que hubieron varios momentos en los que usó de buena manera la cámara a la hora de filmar, un desenlace que si bien no llega a ser precisamente memorable, diría que estuvo muy decente y más formidable que el final de la 3. Y por último, la cinta de algún modo logra ser entretenida, ya que brinda en general un buen ritmo, sin ponerse pesado o tedioso, a pesar de ciertas situaciones estúpidas, te mantiene enganchado y más viendo la duración que posee. Por lo tanto, esta cuarta entrega, aunque no es en sí mediocre en su totalidad, y es superior a la anterior, no se puede dejar pasar el hecho de que aunque tuvieron buenas intenciones, este regreso que hicieron en el 2011 no terminó de cumplir con las expectativas, con sus cosas malas que ya dije, y también en no poder brindar algo fresco o interesante para no ser una secuela más de lo mismo, una lástima. La cuarta entrega, a pesar de las expectativas que había dentro del estudio, terminó siendo un fracaso en taquilla, ya que al final logró recaudar en total solo $97 millones, siendo la película de Scream peor taquillera en su historia, no llegando ni siquiera al menos a los 100 millones, quedando muy por debajo de lo que habían conseguido las entregas pasadas. Encima también estuvo con la crítica, puesto que si bien tanto el público como los fans no la consideraron igual de mala que la 3, tampoco fue que el recibimiento haya sido muy bueno que digamos. Todo esto provocó que al final del día se detuviera por un momento la realización de una quinta entrega, la cual se iba a realizar en ese instante si la cuarta tenía un buen éxito financiero, algo que final se dejaría de lado, prefiriendo más la productora en hacer una serie de televisión en el año 2015 por MTV, que fungiría como una especie de remake del original de 1996. Para su desgracia, la serie, a pesar de llegar a 2 temporadas, sería otro fracaso más, ya que la serie no lograba de generar grandes ratings, y la recepción tampoco no fue muy buena, especialmente con el nuevo diseño de la máscara de Ghostface, que cambió radicalmente su aspecto al que se tenía acostumbrado, siendo algo que no cayó para nada bien entre los fanáticos, siendo muy odiada, y por suerte solamente quedó en esas 2 temporadas. Porque sí, pese a todo, en 2019 intentaron revivir la serie con una tercera temporada llamada Scream Resurrection, aunque esta temporada tampoco logró atraer a mucha audiencia, teniendo tan solo 6 episodios. Otro gran problema que enfrentó la saga fue el fallecimiento del director Wes Craven a inicios de agosto del 2015, a causa de un cáncer cerebral al cual padecía, lo que afectó bastante al rumbo de la franquicia, ya que Craven era el director de todas las entregas, y siempre estuvo comprometido con ella, comenzando después de esto un futuro incierto. Y pensar que esto no acaba aquí, pues si ese futuro incierto que comenzó tras el fallecimiento de su director principal, creció aún más a finales de los 2010, cuando se cerró la compañía Weinstein Company, a raíz de las ya famosas acusaciones que rodearon al polémico Harvey Weinstein, porque sí, los derechos aún seguían estando a manos de esta compañía, hasta que ésta cerró, y por ende, la saga quedó flotando en el espacio durante mucho tiempo,
aún con los rumores sobre una película nueva en aquel entonces. No fue precisamente hasta inicios del 2020, por parte de la productora Spyglass Media Group, contando además con la participación de Kevin Williamson como productor, y anunciando sobre todo a los nuevos directores, que serían el dúo conformado por Tyler Gillett y Matt Bettinelli-Olpin, quienes habían llegado a tener algo de experiencia en el cine, al dirigir juntos algunas cintas, y que ahora tenían la oportunidad de estar los dos al mando de esta saga. Así que ya una vez que tuvieron todo listo, se pusieron manos a la obra sobre esta nueva cinta, que al final seguiría la historia original, por lo que casi 11 años después, lanzaron la quinta entrega titulada Scream 5, la cual fue estrenada en el 2022, y la silla del director estarían a cargo Gillett y Matt. La historia, debo decir que finalmente tras mucho tiempo, vuelven a presentar una trama mucho más decente, no perfecta para nada, ya que tiene sus momentos algo chotos que no quedan muy bien, como esos momentos previos al acto final, o ideas que no son la gran cosa, especialmente el caso de que al personaje de Samantha sea hija de Billy Loomis no le veo mucho sentido. Pero a pesar de aquello, el guión tiene lo suyo como para valorarla, siendo por ejemplo su estructuración, que se siente mejor organizada y menos ridícula que las dos anteriores en casi todo momento, utilizar de una mejor forma a los personajes, tanto los ya conocidos como a los nuevos. Los momentos de humor meta son muy decentes, llegan a ser disfrutables a su modo. En su mayoría la cinta anda sin muchos rodeos, es decir, no suele irse a cualquier situación estúpida que nada tiene que ver, ayudando a que el ritmo es bastante bueno, y esos pequeños homenajes que hace a la original están bien llevadas a cabo. En general es una historia muy decente, si bien tiene sus cosas débiles, lo que tiene lo bueno le hace destacar más. Los personajes presentados aquí, pues si bien llegan a haber alguno que otro que pasa sin pena ni gloria, por fin los nuevos que debutan en esta entrega son más relevantes, no llegan a ser planos o con desarrollos mediocres. Las nuevas protagonistas están bastante bien, y aunque en parte el gran potencial se vería en la siguiente entrega, he de decir que aquí fueron bien utilizadas. Los ya conocidos también tienen sus momentos, manejados de una mejor forma, y hay que decir que la muerte del querido Dewey sí da algo de lástima, similar con lo que ocurrió con Randy en Scream 2. Eso sí, en algo que fallaron, fueron con los Ghostface, porque en sí, sufren un problema similar a los asesinos de la cuarta entrega, y es que sus motivaciones o personalidades resultan ser muy flojas. Por más que tengan cierta participación en la trama, no son lo suficiente destacables como para que uno los pueda recordar en el futuro, y ciertamente al final quedan no más como adolescentes loquitos que intentan ser hinchadores de huevos, pero al final no brillan. El aspecto visual está bastante bien logrado, me agrada principalmente en las escenas de noche, esos tonos de color le va de perla, sintiéndose como una peli de Scream, teniendo su personalidad, con una fotografía muy sólida. Y sí, en cuanto a la dirección que dieron Gillett y Matt, si bien no está a la altura con respecto a lo que era un Craven, tampoco está nada mal a decir verdad. Se nota que los realizadores tenían un gran gusto por la saga, en partes haciendo pequeños toques que había antes, manejando un buen uso de la cámara en algunas ocasiones, que hace darle aprecio a este aspecto en particular. No obstante, creo que en algo fue muy floja la cinta, es en las muertes. A pesar de poseer sus toquecitos de sangre, no es lo suficiente para rescatarlo, ya que son muy simples, poco creativas, y ya hasta un punto repetitivas, si es que llevas años viendo la franquicia, ya que básicamente se limita a cuchillazos en el pecho y ya. La banda sonora es decente, ya que las canciones que se escuchan no están para nada mal, de hecho a veces ayuda al ambiente de la película y por ende en ciertas situaciones que la verdad están bien, como la escena de la muerte de Dewey, pero el problema que llega a haber, es que tampoco destaca demasiado, no digo que sea olvidable o algo por el estilo, sino más bien en un sentido de que no tiene mucha importancia, es decir, hay escenas donde la música a duras penas se deja apreciar o de vez en cuando queda relegada a un segundo plano, pero en general es decente. Así que en mi conclusión, Scream 5 es una película muy decente tirando por poco a buena. Se puede notar el buen aumento que hubo en ciertas cosas, yendo desde una historia bastante sólida,
donde por fin le dan un desarrollo mucho más formidable, un humor meta más aceptable, personajes que no están mal, no son tan planos o unidimensionales como en otras entregas, un buen manejo de los ya conocidos, no sobreexplotados al pedo ni tampoco dejarlos como relleno innecesario, un buen aspecto visual acompañado por una sólida dirección de Hideki Matt, una banda sonora que pese a quedar de vez en cuando en un segundo plano, no es tan mal, y tiene un final bastante bueno, recordando un poco a la original. Mientras tanto, su lado negativo, serían que las muertes son muy simples y para nada creativas, los antagonistas pasan sin pena ni gloria, por más que le den espacio en pantalla, no destacan para nada, quedando al final como unos loquitos que intentan hacerse los hinchadores de huevos, pero no terminan de sobresalir. También está que aunque el filme tiene un buen ritmo, hay que decir que los momentos previos al tercer acto son malos, quedan como escenas débiles que no aportaban demasiado, y quizás de cierto modo, la cinta no ofrece tanta novedad, no al nivel de la anterior, pero no se arriesga tanto, solamente en contadas veces lo hace, pero son muy escasos para hacer notar eso. Por lo tanto, esta quinta entrega, si bien no está al nivel de la original y de la segunda parte, está en un escalón superior a los pobres resultados que hubo en Scream 3 y 4, al menos aquí estuvo más organizado sin tantas vueltas al pedo. Y ok, es verdad que se nota la ausencia del maestro Craven, pero considero que el dúo de directores supieron de algún modo respetar la esencia de la saga, siendo un buen regreso en líneas generales, lo cual se vería genial posteriormente. La quinta entrega, esta vez sí logró ser un buen éxito en taquilla, consiguiendo recaudar $138 millones, resultando en buenos beneficios, y en la crítica, fue bastante bien recibida en su mayoría, y aún con algunos que no terminaron tan contentos, se podría decir que la serie finalmente logró revivir tras años muy complicados con los que estuvo que vivir. Obviamente, los de Media Groups no desaprovecharían tan pronto en la realización de una sexta entrega, ya que poco tiempo después comenzaron poco a poco con la preproducción, manteniendo a los mismos directores, así como de casi todo el elenco de la última película, con la excepción de Neve Campbell, quien en junio de 2022 anunció que no volvería para la sexta parte, argumentando que fue debido a desacuerdos de salario, algo que sin dudas cambiaría el rumbo de esta secuela, que combinado con otros factores, hicieron que hubiera una renovación, convencidos en innovar en varias cosas. Así que con todo listo, estuvieron preparados para esta nueva cinta, y tan solo un año después, lanzaron la sexta entrega titulada Scream 6, la cual fue estrenada en el año 2023, y el mando del director lo siguieron manteniendo Tyler Gillett y Matt Bettinelli Olpin. La historia, wow, sin dudas, puedo decir que es bastante bueno, prácticamente desde el inicio hasta el final hay un gran desarrollo de la misma que no se vuelve pesada o monótona, la idea de ambientarla ahora en Nueva York le da cierta frescura, utilizando sorprendentemente bien dicho escenario para que no quede como mero decorativo, contando además las ideas o giros que estuvieron muy sólidos, especialmente en el comienzo, cuando te intentan presentar a uno para hacerte creer que será el asesino, pero al final no lo es sino otro, así como algunas innovaciones que agregan ayudan a la trama, haciendo que tenga su propia personalidad la película y no caer en un simple copy-paste. Quizás el único problema que presenta el guión, sería que en determinados momentos, hay situaciones un tanto estúpidas, que si bien, no es que necesariamente afecte demasiado a la historia, tampoco es que valgan mucho, como la escena de la fiestita que hay en la primera mitad, pero en general es una buena trama, con ideas interesantes. Los personajes son muy decentes, me alegra ver que aquí sí se da el uso perfecto y necesario a los que vimos conocer en la quinta parte, demostrando el potencial de la nueva chica final, que no lo hace para nada mal. Incluso Gail, quien siguió permaneciendo en la serie, tuvo una buena participación, al igual que Kirby Reed, que regresaba desde Scream 4, lo que sumó mucho estas dos últimas a este apartado. Ahora bien, respecto a los Ghostface, es un caso singular, ya que aquí cambian un poco la fórmula, puesto que el antagonista principal es Wayne Bailey y sus dos hijos, algo curioso, pero sin embargo,
Me temo decir que aunque no son tan nefastos como los que estuvimos viendo en las entregas pasadas, pues de hecho tienen un desarrollo sólido, no llegan a ser tan buenos. Porque a pesar de que sus motivaciones sean más o menos entendible, las personalidades que tienen es pobre, únicamente Wayne es el que se puede salvar, pero sus hijos son algo muy corriente. Y lo que afecta a esto, son que sus revelaciones no se sienten tan impactantes, debido a que a medida que avanza la cinta, uno se puede dar un poco la idea de quiénes serán los asesinos, a lo mucho solamente la revelación de Kim Bailey, pero ni modo. El aspecto visual, no hay mucho de qué comentar, pues mantiene ciertamente el mismo estilo que la anterior aún con el cambio de escenario, aunque en esta ocasión creo que la paleta de colores y la fotografía están mejor logradas, lo que favorece a la dirección de Gillette y Matt, quienes mejoran en este sentido, con un gran uso de la cámara para varios ángulos, como las escenas del tren, que se ven muy bien. Las muertes, por fin, puedo decir que aquí las muertes son más decentes, porque aquí finalmente ya no se limitan a asesinar con simples apuñaladas, sino con otros métodos, como arrojar a una chica hacia abajo para que quede hecha polvo, o incluso un disparo con una escopeta, siendo algo inusual pero a la vez muy interesante, y aparte de que las muertes que se hacen con el cuchillo, hay un par que son convincentes, acompañados por un buen gore. La banda sonora, diría que es el aspecto más blando de todo el filme, no por ser mala en sí, sino lo muy poco trascendente, literalmente tal es así que uno no la recuerda mucho, más que nada por lo opacadas que están por las situaciones que ocurren a lo largo de la cinta. Así que en mi conclusión, Scream 6 es una buena película, que cumple las expectativas, yendo desde una historia bien conseguida con un gran desarrollo de la misma, con un nuevo escenario que se aprovechó de buena manera, ideas muy interesantes que son frescas e innovadoras que ayuda a la misma, personajes bien construidos, un buen estilo visual, acompañado por una dirección destacable por parte de Gillette y Matt, y unas muertes muy buenas con buen toque de gore. Mientras el lado negativo, consideraría principalmente a que la banda sonora resulta ser muy intrascendente, a tal grado que no la recuerdas mucho, los Ghostface que si bien no son tan nefastos como en entregas pasadas, no llegan a ser tan buenos, con personalidades muy planas, y por último, en determinados momentos, hay escenas estúpidas que no aportan demasiado a la trama, como la escena de la fiestita. Pero más allá de aquello, realmente es una secuela que dio un listón alto, con sus aspectos positivos que lo vuelve un film muy disfrutable, y aunque está claro que no está a la altura de la original, por lo bien que se desenvolvió, podría ser seguramente la mejor secuela de toda la saga, y se nota el empeño por parte de los realizadores al proyecto en cuestión. Bueno, eso sería todo con respecto a la saga de Scream, que a mi consideración fue decente, con sus altas y bajas, con entregas buenas y otras malas, pero al fin y al cabo con las últimas cintas, la saga no cayó a un nivel de irregularidad, y para entenderlo mejor, lo resumo así. La primera fue sin dudas una joyita de los años 90, ayudando a revivir el subgénero slasher cuando estaba en un mal momento, siendo además durante casi 22 años la cinta más taquillera de dicho subgénero, y tomando en cuenta todos sus conceptos llamativos, salió muy bien parado. Luego una segunda entrega que no estuvo nada mal, podrá no ser tan buena como su antecesora, pero se mantuvo como una buena continuación, sin irse al abismo, que justamente eso fue con Scream 3, que fue aquí que la franquicia sufrió un bajón increíble en calidad y argumentativa, con sus momentos aburridos, ideas mal aprovechadas, una suavización total en las muertes, de tal modo que bien puede considerarse como la peor de todas y con razón. Aunque las cosas no mejoraron mucho con la siguiente entrega del 2011, la cual, por más que reconozco que tiene sus buenas escenas, no es lo suficiente buena como para mantenerse a flote, lamentablemente. Por fortuna, el nivel logró subir con la quinta parte, que a pesar de poseer sus fallos con defectos que se deja ver, la verdad al menos se esfuerza en hacer bien las cosas, siendo por lo menos una cinta de verse. Y por último con Scream 6, pues aquí sí que aumentaron el nivel, ya que en esta ocasión sí se animaron en innovar la saga con conceptos o giros que funcionan muy bien, regalando buenas muertes, y desarrollando correctamente a sus nuevos personajes principales como es debido.
siendo la mejor secuela de todas. Como podrán ver, la calidad en general ha sido muy sólida, donde entre las 6 pelis, la tercera y la cuarta bien podrían ser lo más bajo que cayó la franquicia, mientras las demás de algún modo se dejan apreciar, y es un gran gusto el nuevo aire fresco que ha vivido Scream durante estos últimos años, teniendo el rumbo que se merecía desde hace tiempo. Pero en fin, más allá de todo, no se puede negar la importancia que esta saga consiguió con el paso de los años, logrando una gran popularidad entre un gran sector de la audiencia, teniendo una grande base de fans, quienes han adorado con cariño a Ghostface, quien se volvería en un referente sólido en el slasher, siendo referenciado en varios medios de entretenimiento, aun si en parte de su fama se deba a cierta película que mejor no la mencionaré. En fin, veremos cómo será el futuro con la saga, con la hipotética séptima entrega, que al parecer, será estrenada a inicios de 2026, la cual estará dirigida por Kevin Williamson, y contará con el regreso de Neve Campbell tras su ausencia en Scream 6, y sinceramente, esperemos que el resultado sea en una buena película, para así continuar con este mismo rumbo que tomaron con las últimas películas. Y así que, eso sería todo con respecto a este vídeo, que a decir verdad, pensé que iba a durar un poco menos, pero eso me gusta, pues eso demuestra en parte el esfuerzo que trate de darle a este proyecto en cuestión, siendo el primero de 2 vídeos que estarán en este mes de octubre, y pienso que fue una buena idea poder hablar de Scream y de Ghostface en sí, me sentí muy satisfecho en ese sentido, y recuerden que si tienes una opinión distinta a la mía sobre estas películas, pueden decirlo en los comentarios, pero con respeto claro está. Por lo tanto, ya sin más que agregar, yo espero que de verdad les haya gustado el vídeo, que si ese fue el caso, no olviden en dejar su like, comentario, compartirlo con sus amigos y suscribirse por si gustan. Nos estaremos viendo en el 31 de octubre, con el vídeo de la reseña a la saga de Halloween. Hasta la próxima, adiós panas.